Mientras en los últimos años aumentó la pobreza y la desigualdad, Ecuador pasó de ser el segundo país más seguro al cuarto más violento de América Latina. En 2017, Ecuador tuvo una tasa de homicidios de 5.8 por cada 100.000 habitantes. Pero en contrapartida, el año 2022 fue el más violento del país en toda su historia, con una tasa de homicidios, escuchen, de 25.6 por cada 100.000 habitantes. Desde 2018 vivimos un proceso de destrucción de las capacidades en materia de seguridad. Se eliminó un ministerio dedicado exclusivamente a la seguridad, que luego tuvieron que restablecerlo, pero no sucedió lo mismo en materia de inversión. Pues mientras para 2017 se había llegado a invertir 2,3% del presupuesto general del Estado, hoy esa inversión se ve disminuida y agravada por el hecho de que en el año 2022 solo se ejecutó el 31,3% del Plan Anual de Inversiones del sector seguridad. Esa falta de apoyo del gobierno central a la seguridad, a este sector tan importante, es parte de que hoy tengamos en Quito un crecimiento de 28% en los homicidios entre 2021 y 2022. Y de que la situación para 2023 luzca aún peor. Hasta el 23 de abril de este año, los homicidios crecieron un 95% respecto del mismo periodo del año anterior. Esto es muy duro, pero tenemos que enfrentarlo, tenemos que decirlo para enfrentarlo. Esas muertes violentas se suman a muchas otras por suicidio. En 2022, el Distrito Metropolitano de Quito fue la segunda zona con mayor cantidad de delitos en Ecuador, solo por debajo de la zona que integra Guayaquil, Durán y San Borondón. Si bien el robo a personas y el robo a vehículos son los más numerosos, también nos debe preocupar, y mucho, el incremento de secuestros y de extorsiones. Insisto, estos datos son muy dolorosos y quisiera no tener que señalarlos, pero es mi deber anunciarle a la ciudadanía la dura realidad que vamos a enfrentar, porque la vamos a enfrentar. A esta crisis le siguen la del desempleo y la pobreza. Quito tiene la tasa de desempleo más alta del país y de hecho ha llegado a ser el doble de la tasa de desempleo nacional. En el primer trimestre de este año se ubicó en 8,6% y se concentra en jóvenes y en mujeres jóvenes. Solo 3 de cada 10 trabajadores en Quito tienen acceso a la seguridad social, lo que significa que los 7 restantes están en condición vulnerable. Son peores las condiciones de los trabajadores rurales, y aquí hay concejales y concejalas que van a trabajar por la ruralidad, y de las mujeres rurales, donde más del 60% no se encuentra afiliada a ningún tipo de seguro. Por esta y otras razones, a diciembre de 2022, 458,000 personas vivían en condición de pobreza. Si bien estamos por debajo del dato nacional, la ciudad aún no se recupera de su nivel prepandemia, cuando la pobreza era 3 puntos menor, llegaba al 12%, hoy al 15%. Finalmente, la actividad económica tampoco se ha recuperado. Las ventas en Quito para el año 2022 fueron iguales a las registradas en el año 2014, cuando alcanzaron una cifra similar a los actuales 83,000 millones de dólares. Dicho en otras palabras y con base de datos del Servicio de Rentas Internas, la actividad económica de la capital ha retrocedido 8 años. Ni qué hablar de la inversión pública del gobierno central, que para el año 2022 fue de 600 millones de dólares, cuando en el último año de nuestro gobierno fue, escúchese, 6,000 millones de dólares. En el terreno político, la crisis es igual o más severa. Los niveles de credibilidad y confianza en las autoridades electas y las instituciones públicas están en el piso. La política ha sido degradada a un lodazal de ataques y deshonras sin darse cuenta, o lo que es peor, teniendo absolutamente claro que una política pestilente ahuyenta a valiosas mujeres y valiosos hombres que desean poner su vida y sus capacidades a favor del bienestar colectivo. Los discursos de odio y la persecución son una cara visible de la crisis de la política y de la democracia. Los adversarios hemos sido tratados como enemigos a liquidar,
como terroristas, como golpistas, como desestabilizadores. Y en nombre de esas falsas etiquetas inventadas desde los grandes poderes, hemos sido acosados y desprestigiados. Una muestra de ello es lo que sucedió, por ejemplo, con mi compañera prefecta Paola Pavón, cuando de la manera más atroz, y a mi compañero Virgilio y a otros compañeros les pusieron en prisión con un delito que hasta ahora no han podido ni siquiera insinuar que existió. Esa ha sido la prioridad del poder en estos años, no la de construir en positivo, no la de construir una visión de ciudad, una visión de país, sino de desmontar lo alcanzado. Se ha llevado muy lejos la lógica de la polarización. No hace falta abundar en más aspectos para retratar estas crisis y el estado virtual de abandono y padecimiento que ha vivido la ciudad y el Ecuador. Sin embargo, lo que sí es obligatorio es atrevernos a preguntar cómo salir de esas crisis. Y digo atrevernos porque no podemos encarar las crisis e imaginar mundos mejores cuando estamos llenos de miedo, de hastío, de desconfianza. Una sociedad atravesada por esos sentimientos solo puede paralizarse. Quizás ese es la más cruel victoria de quienes han gobernado contra el pueblo. Sin esperanza y con temor, la sociedad pierde capacidad de forjar proyectos colectivos y de exigir al poder político que cumpla con su deber. Por eso, en este acto de posesión, como lo hice hace pocos días, quiero hacer referencia a 3 elementos básicos que me parecen fundamentales para enfrentar estas crisis. El primero es devolverle a la política su esencia de buscar el interés colectivo. En palabras de un viejo libro en la materia, repolitizar la política. Porque la política no es una guerra para exterminar al otro. La política es el reconocimiento público de los adversarios, de las diferencias, de los conflictos en nombre de los derechos y los intereses de las mayorías. Una política que no es capaz de ilusionar, de abrir espacio de lo posible, se vuelve una fría maquinaria burocrática al servicio de sí misma. Y no se trata de ofertar castillos en el aire, ni que los monumentos giren 360 grados. Eso es demagógico, y yo no soy demagogo, ni creo en una política de discursos mágicos. Pero tampoco soy un frío tecnócrata, atado a fórmulas y manuales. Por eso mismo, consciente del peso de la palabra pública y del deber de los representantes del pueblo de honrar su palabra, quiero invitar a ustedes y a toda la ciudadanía, quiteños y quiteñas, a que nuestro compromiso sea con la ciudad y recuperemos la esperanza en nuestras capacidades para construir días en que la dignidad se haga costumbre. Un segundo aspecto relevante tiene que ver con radicalizar la democracia, y lo repito, radicalizar la democracia. La democracia como el respeto irrestricto de la voluntad popular. La democracia como la capacidad de escuchar, dialogar y procesar las demandas de las mayorías, pero también de las reivindicaciones específicas de grupos, de colectivos y de personas. Por ello, desde el inicio de mi campaña electoral, he insistido que priorizando las necesidades fundamentales de quienes más han sido golpeados por las crisis que vive el país, gobernaré para las y los habitantes de esta ciudad, para todas y para todos. Parece un acto de cursilería política tener que insistir en todo esto, algo que debería ser un principio inamovible de la democracia: servir al pueblo sin agendas ocultas, gobernar en apego a las demandas ciudadanas y ser leales con nuestros mandantes. Pero no, precisamente esto es lo que está roto en el Ecuador de hoy. Una y otra vez, en lo local y en lo nacional, en la representación legislativa y en el poder ejecutivo, los políticos han traicionado la voluntad general para rendirse a los poderosos. Han olvidado sus ofertas electorales para cumplir solo a los intereses particulares. Han vendido el respaldo del pueblo en las urnas a cambio de bastiones o migajas de poder. En efecto, las crisis estructurales que vive Quito y el Ecuador de hoy son resultado de un prolongado ciclo en el que los electos han traicionado al pueblo que los apoyó.
porque la traición a la democracia no es solo cambiar de plan de gobierno, de aliados, de identidad política, sino también no hacer ningún esfuerzo por cumplir los ofrecimientos de campaña. Esto no tendrá lugar en mi alcaldía.